La vida como un fractal. Es importante que sepas qué son los fractales, para entender la realidad que vivimos. Un fractal, más precisamente en imagen, es una figura geométrica cuya estructura básica se repite a diferentes escalas. De hecho, la concha de un caracol es un fractal simple, pues los hay más complejos. Verás uno en esta imagen generada por IA. Del mismo modo en que la realidad es un constructo de los propios conceptos, a veces obtenidos en acuerdo con otros, y dado que ello depende de factores de vida de cada persona, incluso cuando vemos el mismo algo en la vida, este no es nunca igual a cómo lo ve alguien más. No importa que estén viendo el mismo objeto o hablando del mismo tema, siempre se percibe de diferente manera, incluso de un momento a otro. De modo similar, cada realidad individual es un pequeño bucle o figura dentro de otra similar y más grande, y, por definición y en conjunto, las distintas realidades, unas en un punto social, otras en otro, pero todas dentro de la misma humanidad, conforman un fractal enorme. La comunicación se hace necesaria para lograr cooperación y así se vuelve necesario el acuerdo. Empero, existen diferencias aún, solo que mínimas o imperceptibles. Por inercia y por necesidad, hasta por costumbre, la persona se ve envuelta en acuerdos. Al principio, hace eones, cualquier forma de pensamiento entró en contacto con este universo y sus leyes. Esto no desmiente que el hombre entra actualmente en contacto con este del mismo modo. La educación, sea familiar, de parte de los amigos, escolar o social, sigue la misma brecha. Al hombre se lo monta en el carril de la educación, comenzando por el aprendizaje del lenguaje. Allí, hace uso de su sentido innato, su necesidad por aprender, y se instruye en un lenguaje para lograr así sobrevivir y prosperar. Luego, a él o ella se les introduce de inmediato en las costumbres de familia y las básicas sociales. Luego asisten al colegio y aprenden tanto de profesores como de compañeros una vida social, un cúmulo de conceptos y conceptos acerca de conceptos, todo separado para su mejor comprensión en normas matemáticas, del lenguaje, morales, laborales, musicales, géneros, ciencias, religiones, temas, etc. Así, el hombre se encuentra ante algos que, por un lado, si nadie se ocupara de introducir en él o ella cualquier tipo de lenguaje útil, español, inglés, alemán, etc., matemáticas mínimas, etc., tendrías a un individuo vulnerable ante la maravillosa e indomable sociedad, mientras que por el otro no solo es enseñado en artes básicas. Dependiendo de la familia, los amigos, los colegios privados o públicos, las experiencias propias y de aquellos con los que convive, le infieren una realidad siempre distinta de las de otros, siempre diferentes entre sí. Si logramos convivir con quien conocemos superfluamente o recién, es porque, claro, existen vivencias comunes, dadas justamente por la necesidad y el desarrollo más fundamental, la supervivencia. En el transcurso del tiempo, desarrollamos amistad y generamos una mayor realidad unos con otros. Por lo demás, te puedo asegurar que cada realidad, cuando no se ve influida en cierto grado por una nata de comunismo como el que nos acecha, es harto distinta una de otra. Según se atribuye a Antoine de Saint-Exupéry, cada cabeza es un mundo, es real. Cada mundo es un cúmulo diferente de experiencias y de pensamientos únicos e irrepetibles. La manera de abordar los datos obtenidos en la vida desde distintos ángulos recrea deducciones diferentes sobre temas similares, siempre, incluso en su aspecto más mínimo. Por otra parte, es casi innata la necesidad del ser humano de conceptualizar, y los conceptos no son sino ideas, palabras, formas, etc., interconectadas de un modo u otro para obtener conclusiones que satisfagan nuestro hambre de entendimiento. No entender es penoso, entender es placentero. La búsqueda del placer o el alejamiento del dolor emocional es lo que asienta el movimiento del ser, del pensamiento. Sin embargo, ya lo expresé, existe una naturaleza con leyes.
El otro asunto es que hay, de manera similar, leyes que son propias del ser humano y, quizá, a cualquier ser. Dicho sea de paso y porque converge en el tema de la formación de la realidad, lo que llamamos conciencia viene dado por el grado de interconexiones que hacemos con esos datos, los que tenemos y adquirimos. Muy probablemente, esto determine también el grado de inteligencia, y no el tamaño del cerebro, una idea muy al estilo de Wundt que se puede desmentir fácilmente. Ante alguna prueba, un animal no doméstico tendrá menos datos y conclusiones que uno doméstico. A su vez, el hombre, con su capacidad de interconectar datos y la gran cantidad que posee de estos, obtiene una inteligencia mayor cuantos más datos adquiera e interconecte. Se torna más consciente no solo de sí, sino de los demás. Más y más se reconoce como individuo pensante. Conciencia de estar consciente. Retomando, hay una naturaleza propia del ser, pero es diferente en cada uno. Por lo tanto, por más datos que se den a un can doméstico, no es probable que éste aprenda a multiplicar, aunque se han llevado a cabo experimentos que prueban la capacidad de crecer la inteligencia en algunos animales. Por supuesto, se les suministraron nuevos y más datos. Gracias por ver. Busca la segunda parte y los capítulos completos y partes de este ensayo sobre el riesgo de vivir inmersos en la realidad o en una Matrix. Gracias por ver. Busca la SDA, parte de la Matrix, la vida como un fractal.